sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola amigos y amigas, estamos en Palabras para Vivir. Como ya sabéis, cada semana tenemos este encuentro con el psicoanálisis para la vida cotidiana que nos abre puertas, nos derriba prejuicios y precisamente hablando de prejuicios, formas de ser, de pensar, etcétera, hoy vamos a hablar del carácter. Eres una persona con carácter. ¿Qué quiere decir el carácter en tu vida? ¿Se puede transformar? Quedaros porque va a ser muy interesante. Además de que también vamos a tener nuestra píldora vital, esos poemas que tanto nos ayudan en nuestro vivir, que transforman esa realidad posible. Y también la sección Horizontes, que vamos a ver un texto muy importante, que vamos a hablar de la repetición. Así que quedaros, que seguimos construyendo nuestras palabras para vivir. No somos sin otros. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía. Nadie se cura haciendo lo que le da la gana, porque hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir. Contamos con la presencia de Clemence Lunis, que es psicoanalista de Grupo Cero. ¿Cómo estás, Clemence? Muy buenas, ¿qué tal, Laura? Bastante bien, bastante bien. Pero claro, siempre podríamos estar mejor. Ay, siempre quieres más. Otras cosas o cosas diferentes. ¿Cómo, Digo, cómo? porque hay como la idea de que cuando yo podría decir que estoy muy contenta con todo, pero parece como una conformidad. Ujú, Parece que estoy conforme. Entonces, para decir que no estoy conforme, que ujú. hay que seguir haciendo, que hay muchas cosas que conquistar o no, pero que hay que seguir haciendo. Claro. Y en esa frase que has dicho, ¿no? Se me ocurre también que cuántas diferencias de carácter hay entre unas personas y otras, ¿no? Las personas dicen una frase, se toman las cosas de una manera, se toman las cosas de otra. Vamos a hablar en este programa del carácter, de cómo uno se relaciona con los demás, de dónde nos viene el carácter, tenemos mal carácter, tenemos buen carácter, cómo es nuestra disposición en la realidad, de dónde viene nuestra forma, podría decir forma de ser, pero claro, sabemos que no hay forma de ser en sí, personalidad fijada o formada, sino que tiene que ver, ¿con qué tiene que ver, Clemons? Claro que es interesante de lo que vamos a hablar hoy con la idea de poder pensar ese ser humano que no es exactamente como pensamos que es. Y que eso siempre nos hace crecer, darnos un poco más cuenta de quiénes somos. Porque, Sí. claro, hablar del carácter es hacer referencia un poco a la gente que nos ha rodeado, que nos hemos identificado con toda esa gente que nos ha rodeado. Entonces, por supuesto, ha empezado con papá y mamá, que fueron los primeros, entonces que estaban ahí y que además de los cuales dependíamos tanto, entonces nos hemos identificado. Es decir, que nuestro yo, nuestro carácter, está formado por esas identificaciones que hemos realizado a lo largo de nuestra vida y que sigue, que lo seguimos haciendo además, que sigue marcando nuestra manera de ser. O sea, somos la suma de todas nuestras relaciones. Nuestro carácter se forja por aquellos rasgos que tomamos del otro y es como si no es una imitación exactamente, sino que es algo que se queda impregnado en nosotros, no nos damos cuenta.
Vamos sumando y vamos adquiriendo rasgos de otros. Además, eso se ve muy bien porque me pareció muy curioso en un pasaje de Freud que hablaba acerca de cómo los primitivos, en la lucha con el rival, también con ese que admiran, cuando terminaban esa lucha lo devoraban, se lo comían, porque de alguna manera esa forma de pensar que había antes de la ciencia, antes de los científicos, pensaban que introyectándose al otro adquirían sus cualidades. Pero claro, eso también es un reto que se ve en algunas frases que me he acordado ahora, que dice, cuando le pasa algo, dice, oye, ¿tú qué has comido hoy? Es como si dijera que es como si te hubieras tragado algo y se hubiera quedado en ti. Fíjate qué curioso. Y claro, tiene que ver con eso, con que tomamos rasgos de los demás, que estamos siempre relacionados con los demás y vamos tomando esos rasgos, esa identificación y también en nuestro proceso de crecimiento, porque claro, vamos conociendo personas que admiramos y que luego también lo que hagamos con eso, podemos tomar esos rasgos que nos atraen, lo tomamos también para nosotros, nos vamos identificando en ciertas cosas para seguir creciendo. Porque también es importante qué tomamos de referencia en nuestra vida o si lo podemos soportar, porque también puede haber esa cuestión con la envidia, que es también como un rechazo a eso que a mí me gustaría ser. Y ahí se puede estar en juego. Y también, en cierta manera, cuando hablamos del carácter y, bueno, podemos hablar, por ejemplo, también del mal carácter, también ahí estamos señalando que somos múltiples, que en nosotros mismos puede haber también un rechazo a ciertas formas, ciertas posiciones en nosotros que chocan entre sí. Hay formas de pensar las cosas bueno, identificaciones que pueden chocar entre sí y ante una realidad externa, ante cualquier cosa, pues reaccionar con mal carácter porque hay algo que no soporto de mí mismo y que también se va a poner en juego con la realidad y que me va a producir cierto rechazo en ese sentido. Es como nos tomemos la vida, ¿no? Cómo nos tomemos las circunstancias y en qué lugares nos hayamos quedado fijados. O nos ponemos de víctima o seguimos hacia adelante, porque no queda otra. Y ahí en ese carácter vemos cómo uno se adapta también a esa realidad o la transforma. Y es interesante en la cuestión del carácter. Bueno, es interesante pensar que todo lo nuestro no es exactamente nuestro, que viene del otro. Claro, Eso es decir, que y no solamente del otro, sino de los otros, porque no sabemos el mecanismo de la identificación, no sabemos exactamente a quién, ¿no? Lo que tú decías, que no tomamos un rasgo de este, tomamos un rasgo del otro, entonces a veces se nota, ¿no? Que dice, eres como tu madre. no, que lo que tenemos que señalar que es inconsciente, que es que no es algo que uno quiera o no quiera, sino que uno se da cuenta. Pasa por... Claro, no es porque hay una persona, me identifique porque era mi ideal, o me identifique, porque siempre es el ideal, además, es como una cosa, ¿no? Para los niños, los padres siempre, o por lo menos durante un primer tiempo, son un ideal. Después nos empezamos a criticarlos por la decepción. Porque claro, los hemos subido tan alto, eran dioses para nosotros. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta que no lo son, es catastrófico. Ahí es. Entonces, claro, hay que reponerse, ¿no? Y pues reponerse de esa situación. Es decir, que. Pero, ¿no? Pero que. Y que además los tenemos en nosotros, eso es lo más importante, es decir, que esos primero los tenemos, nos hemos identificado a ellos, los tenemos en nosotros y tenemos claro, porque no tenemos nada propio. Eso es lo que quería decir. No tenemos nada propio, que todo lo que nos ha formado viene del otro, viene de los otros. Entonces, querer ser original, querer ser, bueno, único lo vamos a hacer por lógica, pero me quiero decir que somos seres humanos iguales que los otros. Y que además iguales que los otros y tenemos un montón de cosas, de características de los otros. Sé que hay gente que, el otro, pero es que lo he utilizado para formarme. Ujú, claro. Incluso también llega a decir Freud que todo lo que hacemos tiene dedicatoria.
Es que que el otro, está incluido el otro en nosotros sin darnos cuenta, aunque seas el ermitaño que te separas de la gente, eso está dedicado a algo o a alguien, está en relación a lo que a uno le pasa, ¿no? Que tiene que ver con los demás, que siempre es la claro, relación con los demás. es interesante, ¿no? Eso es muy interesante, esa complejidad del sujeto que no está solo, pero me hacía recordar también a nuestro libro, Laura, a ¿No? Soy un grupo. Sí, ¿No? Que en ese sentido soy un grupo porque me he constituido desde los otros y que en mí viven muchas personas con un rasgo, con dos rasgos, con, ¿no? Con diferentes, y que claro. además eso puede ir, seguir transformándose. Si Ajá. no tengo por qué seguir toda la vida identificada, porque la huella que ha habido es del mecanismo, no de la persona. Si yo me identifiqué para aprender el mecanismo de la identificación. Después esas primeras identificaciones ya tienen que abandonarse. Lo que queda es el mecanismo. Lo que queda es la huella de que hubo algo, pero no el contenido directamente. Es interesante eso también para pensar nuestra relación con los demás, porque hay diferentes mecanismos que nos van a hablar también de esa realidad que hablamos. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el mecanismo de proyección, ¿no? Lo que yo critico del otro, lo que no soporto del otro, tiene que ver conmigo. Es algo que yo puedo ver en el otro, pero en mí no, que es más fácil criticar desde dentro hacia afuera algo que yo no sé que hay en mí y que no, o que hay en mí lo rechazo y lo pongo en el otro. Es decir, que hay en nosotros una complejidad y ese es uno de los mecanismos. Luego hay otros que son más complejos y nos van a decir que, claro, que muchas veces no es solamente la conversación con el otro, porque no te vas a enterar de nada. Hay una cosa que es apariencia y otra es lo que hay, lo que se esconde detrás o lo que realmente esa complejidad que tenemos que se va a desplazar en diferentes relaciones, en diferentes situaciones y que nos van a hablar de la realidad que está cada uno, claro, y que vamos a ir forjándonos como, como seres humanos y para ser civilizados. Claro, está la cuestión de incluir al otro y las relaciones con los demás, que son tan importantes y que ahí se va a jugar también esa cuestión del carácter, esa cuestión de cómo soy un ser social, si acepto a los demás, si los rechazo. Y claro, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se manifiesta luego en la realidad. Por eso el psicoanálisis viene a interpretar esa realidad psíquica que tiene cada uno y que a veces en el juego con los demás, en esas relaciones con los demás, uno no se da cuenta y le pasan cosas que no puede entender, no puede manejar, pero no tienen nada que ver con lo que uno ve, sino que es en qué realidad está uno, cómo está posicionado en esas identificaciones o qué lazos está unido a qué frases o a qué posiciones que luego se van a jugar en los demás y siempre esa verdad se va a ver sin que uno lo sepa. Entonces, por eso no somos A o B o lo que vemos, ¿no? La apariencia que vemos, sino que hay otra realidad que está generando esa que se forja luego con los demás en las relaciones, con el carácter, con cómo uno se juega en la vida, ¿no? Ahí se va a ver siempre dónde uno está. Por eso es tan importante el psicoanálisis, porque es como una madurez y te ayuda a despejar ciertas cosas. Claro, porque dices cómo se va a ver, pero primero hay que aprender a mirar. Claro, Claro, porque efectivamente se va a ver, pero hay que aprender, hay que salir un poco de esa ignorancia, digamos, de esas cosas del psicoanálisis que nos ha enseñado Freud, de decir, de aprender a ver lo que es el ser humano para poder verlo, porque si no, uno está ciego y no ve lo que le ha enseñado la madre. claro, Porque si uno no se forma, ve lo que la madre ha dicho, mira, eso es bonito. Y entonces eso es como que hace parte del desarrollo, pero claro, hay más cosas, que la mirada de la madre era bastante reducida y además lo que me transmitió, porque a veces la madre tiene una mirada más amplia, pero no era mi profesora, entonces lo que me transmitió, ¿no? Es más reducido. Entonces claro, hay que educar un poco claro. esa mirada. O negar el inconsciente, ¿no? Que es las manifestaciones
que aparecen en la realidad, los lapsus, los fallidos, los síntomas, que van a hablar de otra realidad nuestra, que si no lo tenemos en cuenta, claro, es como si uno no se quisiera hacer cargo de lo que le pasa. Y claro, introducir ese concepto es también como una amplitud que en todos hay inconsciente y va a haber efectos en nuestra vida. Y eso es apasionante. Así que bueno, Eso es. pues bueno, lo dejamos por hoy. Muy bien. Importante, ¿no? Este programa, porque es para darnos cuenta también de eso, de que tenemos inconsciente. Bueno, pues continuamos la próxima. Muchas gracias, Clemón, por estar, a todos, por A ti, Laura. participar. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Palabras para Vivir. Muy bien. Muchas Adiós, gracias. hasta la semana que viene. Chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. De California, ¿Debe? California, dice, en un escrito suyo, usted dice, una persona que no es libre no podrá escribir un verso. No puede imaginar, combinar, transmitir. En la poesía, el orden de los factores sí altera el producto. Sin psicoanálisis podrá haber poesía. Sí, claro, sí. Además, la libertad es una cosa interior. Un esclavo puede ser libre. Además vive gratis. El amo tiene que cuidarlo para poder usarlo. Así que si sos un poco vivo, vivís regalado. Y sos un esclavo. El término o el concepto o el valor del compañerismo, ¿cuándo llegó a ti? ¿De qué Y manera? antes de los 5 años. En el barrio, eso se aprende en el barrio. Si no sos compañero, sos un traidor. Te roban la madera para la fogata de San Pedro y San Pablo, te la roban a ti también, aunque vos no hayas participado. No. Si hay que saltar la fogata de 5 metros, vos tenés que saltar aunque te quemes el culo. No, eso se aprende en el barrio. Y después te defendían. A mí no me dejaban ni que me tocaran nada. Me acuerdo me hacían jugar al billar, yo jugaba muy bien al billar cuando era jovencito, muy bien. También jugaba que los muchachos grandes me usaban como carnada. Me decían, ahora vas a jugar con ese y vas a perder. Y yo perdía. Y después venían al rato y me decían, ahora tenés que ganar. Habían apostado. Entonces cuando me querían pegar, ellos me defendían. Era bueno cuando billar. Carambola libre. Bueno, carambola tres bandas, no, pero carambola libre. Era bueno carambola libre. ¿Tiene que ser la poesía social o basta con que sea bella? El problema lo explica Freud. Si no es social, no es psíquico. Entonces, podríamos decir que si no es social, no es poesía. Arriesgando, ¿no? Porque ¿qué quiere decir social? Social quiere decir que te hace bien a vos y te hace bien a mí, ¿no? Que le hace bien por lo menos a dos. Eso es social, ¿no? ¿O qué es social que es? Sí, porque por ahí confunden con social la poesía flanfetaria. Y Bertolt Brecht nos enseñó que se puede hacer poesía social, gran poesía social, sin hacer panfletos. Y hay que tener en cuenta a los grandes poetas, ¿viste? Y si no, te repetí como un boludo. Sí. ¿Cómo, cuándo, en qué momento supo que lo que usted escribía era poesía, maestro? A los 12, 13 años, porque se lo di a que lo leyeran unos poetas grandes que había en una reunión y me dijeron, agarraron el poema, lo leyeron y dijeron, anda a comprar pizza, pibe. Y ahí me di cuenta que escribía poesía. Si no me hubiesen dicho, es malo el poema, es bueno, me mandaron a comprar pizza, me dijeron, vos no te ocupes de esto. Entonces me di cuenta que yo escribía bien. Te incluyeron. 12 años tenía, 13 años. Compré pizza, compré. Después me vengué, lo vi morir uno a todos, ¿no?
secos, sin palabras. Yacintia pregunta, Menasa, ¿por qué el feminismo actual sigue diciendo, defendiendo que la violencia del amor no existe? Hay que entender lo que es la violencia del amor, ¿no? La violencia del amor es que generalmente el que te mata es alguien que te ama o te amó. Eso sería la violencia del amor. No que el amor sea violento, señorita. La violencia del amor quiere decir que un hombre que la amó o que la sigue amando es el que la mata. Las mujeres se tienen que cuidar de los hombres que están enamorados de ella. Que si no estás enamorado es muy difícil matar a una mujer, ¿eh? Porque primero es la que le viola antes de matarla. Y ahí se entera todo el vecindario y ya no la puede matar. Cuando ella te espera amorosamente es que la puedes matar. Ah, como ese tango que dice negra que no me mate, ¿no? Y la mina le hizo caso, y ahí cuando se dio vuelta le clavó 44 puñaladas, ¿no? Una cosa amorosa también, de celos. Bueno, si es de celos no es amorosa, señorita. Si es de celos es edípico. Eso no es amor, no, ¿viste? Pero el mundo vive celosamente, envidiosamente, y esos son dos sentimientos infantiles. La envidia nace cuando veo por primera vez irse a mi mamá de la cuna. Cuando la veo de espalda a mi madre por primera vez, ahí tengo envidia. Los celos que son posteriores son edípicos. Es la aparición del tercero lo que hace los celos. Pero la envidia es el niño y la madre a solas cuando ella lo abandona en la cuna. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Estamos en la sección Horizonte y hoy os traigo un libro que os va a encantar. Es Freud y Lacan hablados 5 y vamos a hablar de una cuestión muy importante que es la repetición y la reiteración en el aprendizaje. Vamos a ver qué significa. Dice así: la repetición en el sentido psicoanalítico con la propiedad psicoanalítica que es que siempre hay una novedad en la repetición. Sin la repetición no hay historia. Y si no hay historia, no hay creación. De la misma manera, si no hay reiteración, no hay conocimiento. Por eso, a mí me parece que es una barbaridad, a veces, cuando un profesor da una clase donde no existe ninguna reiteración, porque es absolutamente imposible aprender sin reiteración. Una buena retórica didáctica es aquella que puede reiterar sin aburrir, sin hacerle dar cuenta al candidato o al escucha que está reiterando, pero que necesariamente tiene que reiterar. La reiteración no es la repetición, pero hay algo que las une, en el sentido de que la reiteración tampoco es lo mismo. La reiteración es que se vuelva a decir lo mismo de manera diferente. Muy interesante, ¿no? Necesitamos, para aprender, volver a repetir, pero de manera reiterativa, ¿no? No es exactamente igual, siempre es diferente. Muy bien, pues nos vemos la siguiente y seguimos en Palabras para Vivir. Ya sabéis que si queréis comenzar vuestro viaje en ese espacio para conocerte y transformar algunas cuestiones en ti, porque sabemos que estamos sobredeterminados por nuestro inconsciente, por nuestros prejuicios, por nuestra ideología que nos hace vivir como vivimos o nos lleva a hacer cosas y a vivir en una realidad que, bueno, que habla de cómo pensamos y eso es inconsciente. Así que puedes comenzar tu psicoanálisis y abrirte a una realidad también posible para poder vivir mejor. Muy bien, llámanos y concerta tu cita. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. A mí me pasa esto, que ustedes ya saben, y yo
Busco a Julián. Por favor, no puedes elegir mejor que eligiéndome a mí, Julián. Vuelve. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito ya nadie más entró y paso la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con 1000 besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que en el nido abandonado, un corazón destrozado solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal. Era un tigre para el tango y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado por una loca ilusión, dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, qué mala es la soledad. La soledad es mala, Julián. Tapería Las Gaviotas Kiko. Disponemos de una